soportes, resistencias, líneas de tendencia y canales. Estos son los conceptos muy importantes y básicos del Forex. Como son tan importantes, también va a haber unos videos en el canal de YouTube de Trading United de entrenamiento sobre cómo identificarlos y para que cada uno los vaya haciendo y comprobando si están bien o mal colocados. Bien, comenzamos por los soportes y las resistencias. El soporte y la resistencia es uno de los conceptos más utilizados en el trading. Curiosamente, todo el mundo parece tener una idea propia de cómo determinar ambos aspectos, el soporte y la resistencia. Vamos a comenzar por lo básico. Las resistencias se encuentran por encima del precio actual y los soportes por debajo. En el dibujo anterior, como puedes ver, hay un patrón en zigzag que está haciendo un recorrido alcista. Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hace un pullback, que como dijimos en el vídeo anterior es estas correcciones, son correcciones sobre el movimiento principal. Si el movimiento principal es alcista, el pullback es bajista. El punto más alto alcanzado antes de que haga un pullback corrección es ahora la resistencia. Es decir, el precio está subiendo. Aquí se detiene y hace un retroceso. No sabemos si es un pullback o es una tendencia bajista. Pero esta línea de aquí pasa a ser para el futuro la zona a batir. Luego vuelven los alcistas con más fuerza. Aquí se enfrentan a la resistencia. Si la rompen, entonces continúa la tendencia alcista. Si no, puede que aquí los bajistas se hayan hecho fuertes y continúe la bajada. En este caso la han roto. Entonces hay una toma de aire o a lo mejor es un cambio de tendencia bajista. Seguimos sin saberlo. Pero el último punto alto pasa a ser la resistencia. Otra vez es la zona a batir. Luego sube, sube, sube. Aquí se enfrenta al pasado. Dado que la historia siempre se repite, aquí es fácilmente que haya un cambio de tendencia, en caso de que ya no haya más compradores en el mercado o más personas interesadas en seguir comprando. Sin embargo, lo rompen y se forma una nueva resistencia para el futuro. A medida que el mercado siga subiendo, el punto más bajo alcanzado antes pasa a ser un soporte. De esta manera, el soporte y la resistencia están en formación continua. A medida que el mercado transcurre durante el tiempo de las sesiones, estos deben ser repintados probablemente. Por supuesto, como toda tendencia bajista, nunca se perpetúa y en algún momento pasará a ser tendencia alcista y viceversa. Es decir, aquí está el movimiento alcista, había una resistencia, hasta aquí llega más o menos, y en este momento se produce la extensión. La extensión es lo contrario al pullback, es cuando se prolonga el movimiento principal. Entonces aquí pasa a haber un soporte. ¿Qué indica eso? Que aquí los compradores están esperando para empujar al precio hacia arriba. Aquí estaban ocultos hasta que finalmente se hizo la extensión, entonces ya supimos que estaban aquí. Si no fuera una tendencia alcista, ¿qué cabe esperar? Que si el precio baja, aquí sigan estando los compradores esperando. Pero a veces el ímpetu es tan alcista que se genera una tendencia. En una tendencia, los altos son cada vez más altos y los bajos o soportes son también cada vez más altos. El tema de los soportes y las resistencias es exactamente igual que una batalla. Como una batalla moderna, bueno, más bien del siglo XX, de líneas de trincheras, donde están ocultos los bandos esperando a contraatacar, o una de la antigüedad en la cual había cargas de caballería. Por ejemplo, este caso. Estos podrían ser los compradores, por ejemplo. Y todos estos, los vendedores. Esto de aquí es el terreno que los separa. En el Forex no sabemos dónde están ocultos, pero lo podemos intuir. Entonces, supongamos que esto, ya que estos son los compradores, esta es la resistencia que tienen que romper para continuar al alza. Puede que en el pasado ya hubiera una batalla aquí, y ahora
se va a repetir. Si los vendedores quieren dar la vuelta al mercado, tendrán que empujar desde esta zona hacia allá. Entonces ahí se puede producir el enfrentamiento. En este caso los vendedores parecen asustados, porque hay una gran tendencia alcista. Y la línea de resistencia parece que ha sido rota. Pues lo mismo ocurre en el Forex. Al fin y al cabo no es más que una representación de la vida real. Representación gráfica del soporte y resistencia. Una cosa a tener en cuenta es que los niveles de soporte y resistencia no son cifras exactas. Podrían ser más o menos zonas. Muchas veces verás un nivel de soporte o resistencia que parece que está roto ya, pero después se descubre que el mercado solamente lo estaba testeando. En los gráficos de velas, estos test de los soportes y las resistencias pueden estar representados por las sombras de las velas. Por ejemplo, este nivel, en su día, fue un soporte, una resistencia importante, porque aquí el precio intentó subir pero no fue capaz de hacerlo. Los bajistas enviaron el mercado al fondo y ahora que está regresando, aquí hay una zona que, como podéis ver, no es solamente una línea, no es un precio exacto de 1.25, sino es una zona que abarca más o menos una zona más amplia, un precio mayor. Aquí está viendo la batalla de la que estábamos hablando antes en el video. El que consiga vencer se llevará el dinero. En la imagen anterior, las sombras de las velas testearon el nivel de 1.25. Esas velas estaban superando ese nivel y parecía que podían estar rompiéndolo. Sin embargo, podemos ver que el mercado solamente estaba testeando ese nivel. Aquí podemos ver cómo por encima del nivel de 1.25 se produjo la batalla y finalmente los bajistas consiguieron vencer. ¿Cómo podemos saber si realmente un soporte o resistencia ha sido roto? No hay una forma definitiva, una respuesta definitiva a esa pregunta. El motivo es que nada en este mercado es matemático, todo es a base de experiencia. Algunos argumentan que el nivel de soporte o resistencia se rompe si el mercado puede cerrar por encima de ese nivel, o por debajo si es un soporte. Sin embargo, hay muchos casos en los que eso no es cierto. Por ejemplo, en este caso de ahora, podemos ver aquí cómo ha cerrado por encima del soporte en varias ocasiones. Sin embargo, eso no quiso decir que al final vencieran los compradores. En este ejemplo, el precio ya había cerrado dos veces por encima del nivel de resistencia de 1.25, pero en ambas ocasiones terminó descendiendo por debajo de su nivel. Si habías creído que estas eran verdaderas rupturas y compras en este par, habrías sido perjudicado. Observa el gráfico. Puedes ver y llegar a la conclusión de que la resistencia no fue rota, está intacta y ahora es más fuerte. Cada vez que una resistencia es probada y resiste, o un soporte es probado y resiste, se hace más fuerte. Es un lugar al cual se van a incorporar más compradores o vendedores, en su defecto, depende de que sea resistencia o soporte, para esperar en el futuro al precio si se acerca ahí. Por lo tanto, para ayudarte a distinguir entre rupturas falsas y verdaderas, debes asumir que el soporte y la resistencia son más zonas que números concretos. Una forma de ayudarte a encontrar esas zonas es trazando el soporte y la resistencia en un gráfico de líneas, mejor que en un gráfico de velas. La razón es que el gráfico de líneas solo muestra el precio de cierre, mientras que el de vela muestra los extremos altos y bajos. Estos altos y bajos pueden ser engañosos, porque muchas veces equivalen a reacciones emocionales o instintos del mercado. Es como cuando alguien hace algo realmente extraño y cuando se le pregunta por ello su respuesta es «Ups, lo siento, fue un accidente». Cuando trazas el soporte y la resistencia, no quieres influencia de las reacciones emocionales del mercado. Quizás trazas esos movimientos reales.
y esos movimientos reales son el precio de cierre. Entonces, en un gráfico de líneas se puede ver mejor dónde se producen realmente esas zonas. Aquí aparece. Otra sugerencia interesante acerca del soporte y la resistencia es que cuando un soporte es sobrepasado o una resistencia por el mercado, este tiende a convertirse en lo contrario. Es decir, una resistencia pasa a ser soporte y un soporte pasa a ser resistencia. Y también cuantas más veces el precio ha testeado y sido rechazado en ese nivel y ha sido validando la resistencia o el soporte, pasa a ser más fuerte. Por ejemplo, vemos que aquí al mercado le costó durante un tiempo decidirse qué iba a hacer, hasta que al final los toros se impusieron. Entonces en esta zona pasa a ser un soporte. Este soporte ha sido roto. Entonces, al haber sido roto, ahora, esta fue una resistencia, al haber sido rota ahora pasa a ser soporte. Entonces puede ser un lugar interesante para comprar si el precio se acerca a ella. Vamos a ver si aquí están ahora ocultos los vendedores. Digo, los compradores podrían estar aquí ocultos y los vendedores son los que están impulsando ahora mismo hacia abajo el mercado. Vamos a agilizarlo un poco. Pues efectivamente, aquí estaban ocultos los compradores, esperando para atacar. Esta zona, como en su día fue resistencia y ahora es soporte, al menos recientemente ya ha sido probada en 2 ocasiones. Y ahora es más fuerte de lo que era cuando era aquí solamente. Al ser probada 2 veces, es más fuerte que si hubiera sido probada una. Si continuamos sacando velas, podemos ver cómo ahí ha vuelto a ser rechazado. Porque no es una línea exactamente, recordad que es una zona más bien. Ya ha sido rechazado en 3 ocasiones. Ahí vuelve a tocar y vuelve a ser rechazado. Ya es una cuarta ocasión. Cada vez es más fuerte esta línea. Y puede que los compradores hayan vencido por fin la resistencia. Los vendedores pueden haberse agotado intentando resistir en esos 4 puntos hasta que finalmente el mercado se va al alza. Porque ya no quedan personas interesadas en seguir intentando vender. Este video ha sido grabado para tradingunited.es. Si te ha gustado, puedes hacer clic en me gusta y puedes compartirlo en compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras.